¿Sabes por qué hay enfermedades que se quedan pegadas a una casa como si hubieran echado raíces, aunque tú ores, aunque hagas todo lo que está a tu alcance, aunque busques ayuda y no te rindas? Porque hay batallas que no se resuelven solamente pidiendo, se rompen cuando la atmósfera cambia. Y hoy vengo a hablarte de una alabanza que no es música bonita para sentirse mejor un rato, ni canciones de fondo mientras haces otras cosas, ni una emoción pasajera que dura lo que dura el coro. Hablo de una alabanza que activa la presencia de Dios de una manera tan real, tan tangible, tan encendida, que cuando esa presencia se manifiesta, la enfermedad empieza a perder terreno. Necesito que escuches esto con madurez, sin fanatismos y sin extremos peligrosos, porque una fe sana no niega la realidad ni desprecia los recursos que Dios mismo ha permitido que existan. Claro que la medicina es importante. Claro que hay médicos que son instrumentos de Dios. Claro que hay tratamientos que ayudan, procesos que sostienen, diagnósticos que orientan y decisiones clínicas que salvan vidas todos los días. Nadie aquí está diciendo que abandones lo médico, ni que ignores lo profesional, ni que juegues con tu salud. Eso sería irresponsable y no tiene nada que ver con la fe verdadera. Pero también es cierto algo que muchas veces no se dice con suficiente profundidad. Llega un punto en el que el cuerpo ya no está pidiendo solo un remedio químico, sino un descanso más hondo. Hay momentos en los que el síntoma no es solo físico, sino existencial. El cuerpo empieza a gritar lo que el alma lleva tiempo callando. Empieza a doler lo que no se ha llorado. Empieza a enfermar lo que ha vivido demasiado tiempo en tensión, en miedo, en incertidumbre, en silencio forzado. Hay enfermedades que se vuelven más pesadas no porque el tratamiento no funcione, sino porque la mente vive en alerta constante, porque el corazón está lleno de angustia, porque el ambiente donde vive esa persona se volvió un espacio de preocupación permanente, de conversaciones cargadas, de miradas tristes, de frases que suenan a sentencia. Y no es mala intención, es cansancio, es miedo, es desesperación acumulada. Cuando en una casa se repiten una y otra vez frases como esto no se va, esto es para siempre, ya no hay solución, Dios no me escucha, ya hicimos todo lo que se podía, el cuerpo escucha, el sistema nervioso escucha, el espíritu escucha. Y sin darnos cuenta, vamos entrenando a la vida para resignarse, no porque queramos rendirnos, sino porque estamos agotados. Y ahí pasa algo delicado. Cuando una casa se acostumbra a hablar desde la derrota, el enemigo no tiene que inventar nada nuevo. No necesita atacar de frente, no necesita hacer ruido. Solo espera. Espera a que la esperanza se desgaste. Espera a que la fe se apague lentamente. Espera a que la persona empiece a vivir desde el aguantar y no desde el creer. Porque donde ya no hay expectativa, donde ya no hay confianza, donde ya no hay luz interior, la enfermedad encuentra un terreno cómodo para quedarse. Pero todo empieza a cambiar cuando tú decides algo distinto. No cuando todo mejora, no cuando el dolor desaparece, no cuando llegan los resultados que esperabas, sino antes. Cuando, aún cansado, aún frustrado, aún con miedo, dices algo que rompe la inercia interna. Yo voy a adorar. No porque tenga ganas, no porque todo esté bien, sino precisamente porque no lo está. Y aquí es importante entender esto con claridad. La alabanza verdadera no es un adorno espiritual, no es una canción bonita para distraerse, no es un recurso emocional para sentirse mejor un rato. La alabanza verdadera es una toma de postura, es una decisión interior, es una forma de guerra silenciosa pero poderosa. Es soltar luz en un ambiente que se había llenado de sombras. Es declarar, sin gritar y sin violencia, que Dios sigue estando presente incluso en medio de la incertidumbre. Cuando alguien alaba de verdad, algo se ordena. El miedo deja de ser el centro, el diagnóstico deja de ser la identidad, el dolor deja de tener la última palabra, no porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no gobierna. Y cuando eso pasa, el cuerpo empieza a respirar distinto, la casa empieza a sentirse distinta, el ambiente se suaviza, la tensión baja, el alma descansa un poco. Y ese descanso, aunque parezca pequeño, es profundamente sanador. Por eso no te estoy pidiendo un gesto vacío. No te estoy pidiendo que escribas algo por costumbre o por quedar bien. Te estoy invitando a hacer un acto consciente, a marcar un límite, a decirle a tu propio espíritu que ya no vas a vivir rodeado de palabras oscuras, de pensamientos derrotados, de silencios llenos de miedo. Escribe ahora mismo, sin vergüenza, estas palabras. Mi casa se llena de luz. Escríbelas como quien levanta una señal, como quien dice, aquí empieza algo distinto. Como quien decide que su hogar, su cuerpo y su mente no van a ser solo un espacio de preocupación, sino también un lugar donde habita la esperanza. No lo escribas por compromiso. Escríbelo como un acto de fe madura, como una forma de decirte a ti mismo que no vas a vivir más en la sombra, que vas a levantar un altar en lo cotidiano, que aún en medio del proceso eliges la luz. Porque cuando la luz entra, nada puede quedarse exactamente igual.
Ahora déjame explicarte algo que muchos no entienden y por eso se frustran. No toda alabanza funciona igual. Hay gente que canta, pero canta desde la costumbre. Hay gente que canta, pero por dentro está amarrada a la amargura. Hay gente que canta, pero su corazón sigue en modo derrota. Hay gente que canta, pero mientras canta, también se está diciendo por dentro que nada va a cambiar. Y esa alabanza puede sonar, sí, pero no abre cielo, no cambia atmósfera, no desplaza tinieblas. En cambio, la alabanza que hace huir la enfermedad tiene señales claras, y te las voy a decir de forma simple para que esto no se quede en un mensaje bonito, sino que se convierta en una herramienta real. Esa alabanza nace de rendición, no de actuación. Es decir, no es Señor, sáname mientras sigues agarrado al control con los puños cerrados, sino, Señor, aquí estoy, yo ya no puedo, pero tú sí. Y esa rendición abre la puerta a la gracia. Esa alabanza también nace de verdad, no de apariencia. Dios no necesita que finjas que estás fuerte. Dios necesita que seas honesto, que puedas decir, me duele, tengo miedo, estoy cansado. Porque la alabanza poderosa no niega el dolor, lo pone debajo de la autoridad de Dios. Y esa alabanza lleva fe en la boca, no solo en la mente. Porque hay momentos donde no basta con creer en silencio. Hay momentos donde tienes que declarar. Porque tus palabras no solo describen tu realidad, también la direccionan. Cuando tú dices en tu casa, Jesús es Señor aquí, algo se acomoda. Cuando tú dices, esta casa le pertenece a Dios, el ambiente empieza a cambiar. Y aquí viene lo que te hace sostener el milagro, porque no se trata solo de un momento fuerte y ya. La alabanza que expulsa enfermedad es constante, no de emergencia. No es solo cuando la crisis te explota en la cara, es una presencia cultivada, es una atmósfera cuidada, es una luz que tú mantienes encendida. Por eso, si tú quieres hacerlo práctico, hazlo sencillo. En la mañana, aunque sea pocos minutos, alaba con intención antes de alimentar tu mente con noticias, con problemas o con miedo. A mitad del día, cuando el cansancio ataque y el dolor te quiera recordar su nombre, declara una frase de fe con autoridad. Y en la noche, antes de dormir, suelta gratitud, aunque sea con lágrimas, porque la gratitud anticipada es fe en acción. No es ritual, es entrenamiento espiritual. Es decirle a tu casa todos los días, aquí gobierna la luz. Muchas veces la alabanza se vuelve más poderosa cuando tu corazón se limpia. No porque Dios te castigue, sino porque hay venenos internos que enferman lentamente. El resentimiento, por ejemplo, no solo endurece el alma, también abre puertas. Y a veces la sanidad comienza cuando sueltas a esa persona que te hirió, no para justificar lo que hizo, sino para liberarte tú. Porque Dios no quiere solo que se vaya el síntoma, Dios quiere que vuelva a la vida. Ahora escucha esto con calma. Cuando esta alabanza toca, la enfermedad huye, pero no siempre como en una película. A veces lo primero que huye es la ansiedad. A veces lo primero que se rompe es el terror nocturno. A veces lo primero que cambia es el sueño, el apetito, el ánimo, la claridad mental. Y luego el cuerpo empieza a responder, porque Dios muchas veces sana de adentro hacia afuera. Primero trae paz, luego trae orden, luego trae fuerza, y cuando la luz se establece, lo que era sombra deja de tener dónde quedarse. Quiero que hagas algo ahora mismo, simple, sin complicarlo. Si puedes, pon tu mano sobre tu pecho o sobre la parte donde sientes más carga y repite conmigo con fe: Señor Jesús, llena este lugar, llena mi cuerpo, llena mi mente. Donde tú estás, no hay tinieblas. Yo recibo tu paz y tu luz y declaro que mi casa te pertenece. Amén. Escucha entonces con atención, porque lo que sigue es lo que termina de darle sentido a todo lo anterior. La alabanza que hace huir la enfermedad no es un evento aislado, es una postura interior. No es algo que haces solo cuando todo va mal, es algo que decides sostener incluso cuando empieza a mejorar. Porque hay personas que apenas sienten un poco de alivio, bajan la guardia, se relajan espiritualmente, vuelven al ruido, a la queja, a la prisa, y sin darse cuenta dejan la puerta entreabierta otra vez. Y no porque Dios se vaya, sino porque el corazón se distrae. Por eso es tan importante entender que la alabanza no es solo sonido, es dirección. Es elegir a quién le das la atención cuando el dolor toca la puerta. Es decidir si vas a amplificar el síntoma o la esperanza. Es elegir si tu casa va a resonar con temor o con confianza. Y aquí no hay fórmulas mágicas ni frases secretas. Hay coherencia, hay constancia, hay una decisión diaria de no dejar que la oscuridad marque el ritmo. Tal vez tú esperabas que te dijera una canción específica, una melodía exacta, un coro especial, pero no funciona así. La alabanza que sana no depende del género, depende del corazón. Puede ser un canto suave mientras lavas los platos. Puede ser una frase sencilla repetida con fe mientras respiras profundo.
Puede ser un silencio agradecido donde reconoces que Dios sigue siendo Dios incluso cuando no entiendes el proceso. Eso también es alabanza. Y muchas veces esa es la más poderosa. Quiero que comprendas algo importante para que no te frustres. No siempre sentirás ganas de alabar. Habrá días en los que el cuerpo pese, en los que la mente esté cansada, en los que el ánimo esté bajo. Y precisamente ahí es donde la alabanza deja de ser emoción y se convierte en decisión. Porque alabar cuando todo va bien es natural, pero alabar cuando duele es un acto de fe madura. Es decirle a tu vida, no me gobierna lo que siento, me gobierna en quién confío. Y algo empieza a cambiar cuando haces eso. No siempre de golpe, no siempre de forma espectacular, pero cambia. Cambia el clima emocional de la casa. Cambia la manera en que te hablas a ti mismo. Cambia la forma en que enfrentas los días difíciles. Y el cuerpo, que escucha más de lo que creemos, empieza a responder a ese nuevo lenguaje. Porque el cuerpo también se cansa de vivir en alarma constante. Tal vez llevas tiempo viviendo en tensión, esperando malas noticias, preparándote para lo peor, como si estuvieras entrenado para perder. Y Dios no quiere que vivas así. No quiere que vivas defendiéndote todo el tiempo. Quiere que vivas confiando. No de forma ingenua, sino profunda. No negando la realidad, sino atravesándola acompañado. Por eso hoy no te digo alaba para que Dios te sane, te digo alaba para que tu vida vuelva a respirar. Porque cuando la vida respira, la sanidad encuentra espacio. Cuando el alma descansa, el cuerpo se ordena. Cuando el miedo se va, la fuerza vuelve. Y todo eso empieza cuando decides levantar una alabanza que no depende de resultados inmediatos, sino de una relación viva con Dios. Haz de tu casa un lugar donde se agradece más de lo que se queja, donde se habla con esperanza más de lo que se repite el diagnóstico, donde el nombre de Dios se pronuncia con confianza y no solo en emergencia, no porque ignores lo que pasa, sino porque eliges desde dónde lo enfrentas. Y si hoy estás cansado, si hoy estás débil, si hoy no sabes ni cómo empezar, no te compliques. Di solo esto, despacio, con honestidad: Señor, aquí estoy. A veces eso basta, porque Dios no espera discursos, espera presencia. Y cuando la presencia de Dios se instala, la enfermedad entiende que ya no es bienvenida. Y te cuento que no todo se sana de golpe, pero todo empieza a sanar cuando la luz se queda. Y la alabanza es una de las formas más simples y más profundas de invitar esa luz a quedarse. Sigue caminando. No te rindas, no retrocedas. Y recuerda, donde la alabanza permanece, la enfermedad no puede gobernar. Permíteme añadir algo más, porque esto es importante para que no confundas el proceso ni te juzgues con dureza. Alabar no significa negar el dolor, significa no convertirlo en dueño. No significa fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa decidir que lo que duele no tiene la última palabra. Hay personas que creen que si reconocen el cansancio, la tristeza o el miedo están fallando en la fe, y no es así. La fe no es ausencia de lucha, es permanencia en medio de ella. Dios no se escandaliza por tu debilidad, no se ofende porque estés agotado, no se aleja porque tengas días en los que no puedes ni levantar la voz. Al contrario, es ahí donde su presencia suele volverse más cercana, más silenciosa, más profunda. La alabanza auténtica muchas veces no grita, a veces apenas susurra, pero cuando es sincera, tiene un peso enorme en el mundo espiritual. Quiero que entiendas que no estás atrasado, no estás perdiendo, no estás fallando. Estás en proceso. Y el proceso no se acelera con culpa, se sostiene con constancia. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, aunque sea una sola vez al día, estás debilitando aquello que te quiere ver rendido. Cada vez que decides hablar con esperanza, aunque la voz te tiemble, estás afirmando vida dentro de ti. Tal vez no veas resultados inmediatos y eso puede desesperar. Pero muchas de las cosas más profundas que Dios hace no hacen ruido al principio. Son como raíces creciendo bajo tierra. Nadie las ve, pero sostendrán todo lo que viene después. Si abandonas demasiado pronto, nunca llegas a ver el fruto. Por eso permanece. No por obligación religiosa, sino por amor a tu propia vida. Haz de la alabanza un espacio de encuentro, no una tarea. Un momento donde bajas las defensas, donde dejas de pelear solo, donde recuerdas que no todo depende de ti, porque cargar con todo enferma, confiar en cambio, aligera. Y cuando el alma se aligera, el cuerpo empieza a encontrar descanso. Si hoy estás escuchando esto y sientes que algo dentro de ti se acomoda, aunque sea un poco, no lo minimices. Eso ya es luz entrando, eso ya es una señal de que no estás solo, de que no todo está perdido, de que todavía hay camino por delante. Sigue alabando, no porque ya todo esté resuelto, sino porque crees que puede resolverse. No porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en quien las tiene. Y cuando vengan días buenos, alaba. Y cuando vengan días difíciles, alaba también.
no para convencer a Dios, sino para recordarte a ti mismo quién te sostiene. La alabanza no cambia a Dios, te cambia a ti. Y cuando tú cambias por dentro, lo que te rodea empieza a responder. Donde la alabanza se vuelve hábito, la esperanza echa raíces. Y donde la esperanza se afirma, la enfermedad pierde fuerza. Sigue adelante, paso a paso, día a día, con fe tranquila, no desesperada, porque la luz ya está en camino, y cuando llega, no se va fácilmente. Quédate aquí un momento más, no te vayas todavía, porque este cierre no es un adorno final, es el corazón de todo lo que has escuchado. La alabanza que sana no es una técnica, no es una herramienta que se usa y se guarda, no es una estrategia para lograr algo de Dios. La alabanza verdadera es una postura interior. Es la forma en que eliges pararte frente a la vida cuando ya no tienes fuerzas para pelear, cuando el cuerpo está cansado, cuando el diagnóstico pesa, cuando el miedo susurra escenarios que no quieres imaginar. Alabar no es negar lo que duele. Alabar es decidir que el dolor no va a ocupar el trono. Es decirle a tu alma, con voz suave pero firme, que aunque hoy no entiendas, aunque hoy no veas resultados, aunque hoy no tengas respuestas, no vas a vivir arrodillado ante el temor. Vas a vivir de pie, sostenido, confiado, acompañado, porque la enfermedad no solo cansa el cuerpo, cansa el espíritu, te va encerrando, te vuelve hipervigilante, te hace vivir esperando lo peor, te roba el descanso incluso cuando duermes. Y muchas personas no están tan enfermas por lo que tienen en el cuerpo, sino por la tensión constante con la que viven, por ese estado permanente de alerta, de defensa, de lucha interior que nunca se apaga. Y ahí es donde la alabanza hace algo que ningún medicamento puede hacer por sí solo. Baja las armas internas. Cuando alabas de verdad, no con la boca solamente, sino con la decisión profunda de confiar, el sistema interno empieza a aflojar. El cuerpo deja de vivir en emergencia. La mente deja de anticipar catástrofes. El corazón deja de latir desde el miedo. Y en ese espacio nuevo, más amplio, más humano, más habitable, el cuerpo encuentra condiciones para sanar. No porque Dios estaba esperando que cantes mejor, sino porque por fin dejaste de resistirte a la vida. Hay enfermedades que se sostienen porque la persona nunca descansa, porque nunca se permite soltar, porque vive peleando con lo que es. Y la alabanza rompe esa dinámica, no porque haga desaparecer mágicamente todo, sino porque devuelve algo esencial, la confianza básica. Esa confianza que dice no estoy solo, no tengo que cargar con todo, no soy el único responsable de mi salvación. Por eso cuando alabas en medio del dolor, algo profundo se reordena. No siempre lo notas de inmediato en el cuerpo, pero lo notas en el ánimo, en la forma en que respiras, en cómo te relacionas con el día, en cómo enfrentas la mañana siguiente, ya no desde la resignación, sino desde una esperanza serena. Y esa esperanza sostenida en el tiempo tiene un efecto real. Muchos esperan que la sanación sea un evento espectacular, instantáneo, visible para todos, y a veces ocurre así, sí, pero muchas otras veces la sanación es un proceso silencioso. Empieza cuando ya no vives dominado por el miedo, cuando dejas de repetir mentalmente esto no tiene solución, cuando tu cuerpo ya no está constantemente tenso, cuando empiezas a habitarte con más amabilidad, cuando la vida deja de sentirse como una amenaza. Ahí, sin que te des cuenta, la alabanza ya está haciendo su trabajo. Está sacando a la enfermedad del centro, está devolviendo el gobierno a Dios. Está recordándote que tu identidad no es tu diagnóstico, que tu nombre no es tu dolor, que tu historia no termina en este capítulo. Y cuando eso se instala, lo que no pertenece empieza a retirarse, a veces lento, a veces por capas, a veces con retrocesos, pero se mueve. No alabes esperando controlar el resultado. Alaba para ordenar el corazón, no alabes para obligar a Dios a actuar. Alaba para dejar de vivir como si todo dependiera de ti. No alabes para huir del dolor. Alaba para atravesarlo acompañado, sostenido, consentido. Y si hoy no puedes cantar fuerte, no pasa nada. Si hoy solo puedes susurrar, también sirve. Si hoy solo puedes quedarte en silencio reconociendo que necesitas ayuda, eso también es alabanza. Porque alabanza no es volumen, es dirección. Es decidir hacia dónde miras cuando todo duele. Quédate con esta verdad. No es la enfermedad la que define tu vida. No es el miedo el que manda. No es el pasado el que gobierna. Cuando eliges alabar, eliges confiar. Y cuando eliges confiar, eliges vivir desde un lugar donde la sanación, de una forma u otra, siempre tiene espacio para comenzar. Aunque hoy no veas el final, aunque el camino parezca largo, aunque el cuerpo todavía reclame, sigue alabando. No como quien exige, sino como quien se entrega. No como quien lucha, sino como quien descansa.
Porque donde hay descanso verdadero, la vida vuelve a fluir. Y donde la vida fluye, la enfermedad ya no puede quedarse igual. Y si este mensaje te habla, si te devolvió fuerza, si te encendió la fe, compártelo con alguien que esté batallando en silencio. Porque hay personas que no necesitan un sermón, necesitan una señal, necesitan un empujón de esperanza, necesitan sentir que Dios todavía obra. Y quédate cerca, porque lo siguiente que voy a enseñarte es cómo hacer una alabanza corta, sencilla, de pocos minutos, que puedes repetir cada día incluso cuando estás débil, pero que mantiene tu casa encendida y tu fe firme. Ahora dime con el corazón, ¿estás listo para que tu hogar deje de ser un lugar de lucha y se convierta en un altar? Escribe, mi casa es altar.